Hola chicos, muy buena tarde. Pues ahora sí vamos a comenzar con nuestra sesión. Quiero compartirles que la sesión pasada fue grabada al igual que hoy, al igual que todas las sesiones, y se encuentra ya disponible en el canal de YouTube de su servidor. Les voy a compartir el link para que puedan ponerse al corriente. Ahorita Gaby nos escribía que es su primera sesión, entonces pues para que te pongas al corriente, Gaby, ahorita les envío en el grupo de WhatsApp. Supongo que tampoco estás en el WhatsApp. Ahorita comparto al final de la clase nuevamente la liga para que te incluyas al grupo de WhatsApp y puedas desde ahí poder ingresar al canal de YouTube y puedas ponerte al corriente con lo que vimos la clase pasada. Ok, Gaby. Muy bien. Yo estoy en la misma situación. La semana pasada igual no pude acceder, entonces pues supongo que es lo mismo, ¿verdad? Puesto que sí. Recuerden nada más al final, antes de terminar la sesión, de compartirles nuevamente la liga del grupo de WhatsApp para que se puedan integrar. Muchas gracias. Por nada. También, pues bueno, nos faltan varios compañeros, algunos se han estado reportando que tienen algunas otras actividades extras, pero bueno, a final de cuentas, pues la sesión tiene que continuar y ya se irán poniendo al corriente de acuerdo a lo que ya les he comentado. Voy a pasar lista rápidamente, espero que estén muy atentos. Enciendan sus micrófonos para que puedan ir respondiendo y podamos ir nuevamente pues viendo con quién contamos y quiénes se integran y quién más, pues no sé, quién no está presente, etcétera. Quetzali Celsin, Ingrid Daniela, Tatiana Alcántara, Catherine Álvarez, Mercedes Anaya. Profe, mi compañera Mercedes me dijo que no iba a poder asistir a esta sesión, pero que esperaba la grabación y el enlace. Ah, perfecto, muy bien, muchas gracias. Aragón Medrano Maricruz. Tadeo Armando. Freddy Yael. Gabriela Carrera. Presente. Ok, Freddy. Marisela Correa. Presente. Carol Lisbeth Cerrillo Rosales. Elizabeth Cortés. Paola Marianela. Presente. Marianela, ¿verdad? Sí. Mayra Janet. Presente. Saraí Margarita. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Frida Garrido. Estrella Guadalupe. Aime Samantha. Presente. Gracias, Aime. Paola Gutiérrez García. Presente. Kimberly Hernández. Scarlett Jiménez. Eduardo González. Jenny Esmeralda. Presente. Citlali Vázquez Montes de Oca. Hugo Guillermo Lorenzana Peñalosa. Presente. Guadalupe Maribel Meléndez Saavedra.
Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Gabriela Mondragón. Jimena Monroy. Evelyn Morales. Anet Ileana. Luis David Ortiz. Kenia Tonantzin. Adriana Pinal. Valeria Mariana. Mildred Uxue. María Cassandra. María Fernanda. Presente. Fernanda. Sí, Sánchez Espinosa. Ok. Gracias. Christopher Yontúe. Armando Azael. Edgar Caleb. Xochitl Noemí. Daniel Zaragoza. Natalia Reguín. Raúl Alexander. ¿Faltó alguien de mencionar? Sí, profesor, falté yo. Yo. Y yo también. A ver, ¿quién me faltó, chicas? Una por una, porfa. Saavedra Evelyn. A ver, Saavedra. Pérez. María Cassandra. Sí. Muy bien, María Cassandra, listo. ¿Y quién más? ¿De nada? Morales Martínez Evelyn. Morales Martínez. Evelyn. Es tu primera sesión también, ¿verdad? Sí. Muy bien, chicos. Ok, pues bueno, vamos a comenzar definiendo el término oratoria para ir entrando un poquito en materia. Nuevamente les recomiendo que enciendan sus cámaras para que podamos vernos. Recuerden que la oratoria pues se trata de poder tener este contacto y esta conexión con el auditorio. Entonces, si tenemos nuestra cámara apagada, pues entonces no vamos a poder interactuar de la manera correcta. Yo espero que todos puedan hacerlo. Bien, vamos entonces sobre lista para corroborar sus asistencias. Y quiero preguntarle a Fred y Yael, ¿qué entiendes por oratoria? Sí, claro. Pues realmente la oratoria la entiendo como el poder estar frente a un público y poder expresarnos de manera correcta, de una manera formal y sin el tener un titubeo, estar seguro de lo que hablamos, seguro de lo que decimos. Yo entiendo eso Perfecto. por la oratoria. Muy bien. ¿De qué licenciatura eres? Derecho Internacional. Muy bien. Perfecto. Los abogados utilizamos mucho ese pues, término y esa práctica de la oratoria, ¿no? Constantemente. Muy bien, gracias, Freddy. Paola Marianela, Sí, ¿qué entiendes por oratoria? pues sería como una forma de expresión desde un punto jurídico, podríamos decirlo. No jurídico necesariamente, no del todo. Okay. Pero bueno, más o menos tiene que ver con el cómo nos expresamos, ¿no? Gabriela Carrera. Sí, aquí estoy. ¿Qué entiendes por oratoria? Pues es la forma en la que se comunican las personas de una forma en la que se entienda mejor, respetuosamente, o ya no sé cómo explicar. Ok, muy bien. Y finalmente, Paola Gutiérrez.
Yo Adelante, Paola, ¿qué entiendes por oratoria? entiendo es el aprender a comunicarnos y expresarnos y a darnos a entender ante el público. Ok, muy bien, chicos, pues la mayoría de ustedes está muy bien. Tienen un concepto bastante claro de lo que es la oratoria. Y pues sí, bien, la oratoria es el arte de expresarnos con elocuencia a través de la verdad para que con argumentos podamos convencer a nuestro auditorio de que lo que nosotros estamos diciendo es algo real. ¿Sí? ¿Se entiende? No es un significado de diccionario, sino más bien es un significado de comprensión. Algunos de ustedes me mencionaban ya lo que entendían por oratoria. Está bien, creo que tienen al menos la noción de lo que es la oratoria. Así que ahora en su cuaderno, si es que lo tienen o en sus notas, ustedes construyan una definición de lo que es la oratoria. Por ahí veo que hay muchos abogados internacionales y pues bueno, los abogados saben y seguramente las demás licenciaturas saben que las leyes están cambiando en están cambiando constantemente, pues, ¿no? La oratoria, pues bueno, tiene que ver de repente sí con el derecho, pero no necesariamente del todo con él. La oratoria la vamos a ocupar en todos los momentos y en todas nuestras actividades. De tal forma que, al igual que nuestro discurso, que vamos a ver un poquito más adelante, no vamos a memorizar conceptos y no vamos a memorizar discursos. Porque ¿qué va a pasar entonces el día que se nos olvide dentro de nuestro discurso una palabra? Pues se nos va a olvidar completamente el discurso y entonces se nos va a ir la idea. Lo mismo va a suceder con el término. No necesitamos que estrictamente se lo aprendan letra por letra o palabra por palabra, porque el día que les pregunten qué es la oratoria y se les olvide la palabra con la que empieza la definición, entonces se les va a olvidar todo el concepto. De tal manera que ustedes vayan generando conceptos propios o al menos vayanlos entendiendo en su mente, para que de esa forma, cuando ustedes asocien, por ejemplo, la oratoria con palabra, entonces sepan que la oratoria es una disciplina que tiene que ver con la comunicación correcta de lo que estamos pensando. ¿Sí? Esta es, por ejemplo, una segunda definición que no fue igual a la primera, pero que al saber los términos y al tenerlo en la mente, pues podemos ir construyendo el mismo significado con diferentes palabras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Ok. Muy bien, Gabriela. Pues perfecto. Eso es la oratoria. Y la oratoria la vamos a ocupar en todo momento. La oratoria la ocupamos en toda nuestra vida. La oratoria la ocupamos desde el momento que vamos a la tienda con nuestros padres y les pedimos que nos compren algo, y cuando vamos a la universidad y los maestros nos piden que participemos, que realicemos una exposición, o cuando salimos y vamos a tocar la puerta de un empleo y vamos a pedir trabajo, la oratoria está presente en todos los días, en el día a día. Es fundamental. La oratoria es la comunicación, pero no solamente la comunicación por la comunicación, sino que la oratoria se desarrolla a través de la verdad y además emplea la retórica. La retórica es la forma de hablar elegantemente y transmitir nuestros argumentos, nuestros ideales, para convencer y conmover a un auditorio. Creo que todos ustedes conocen el ciclo de la comunicación y saben que hay un emisor, que hay un receptor, que hay un canal, que hay un mensaje. Pues bueno, la oratoria tiene que ver con todo ese círculo. Tiene que haber un orador, alguien que exprese las ideas. Y ese orador tiene que tener las ideas claras y tiene que tener también la idea de que debe de convencer al auditorio. Él debe de estar convencido primero de su idea, de lo que va a decir, de su verdad, para que pueda convencer a su auditorio. Y es fundamental que el orador siempre tenga un auditorio.
Lo veremos quizá más adelante. ¿De qué nos sirve un discurso si el discurso no vamos a pronunciarlo? No nos sirve tener un discurso muerto, un discurso escrito, si no hay quien lo lea o si no hay quien lo interprete. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver. Jenny Esmeralda, Mande. ¿en dónde surge la oratoria? No sé. ¿En dónde fue inventada la oratoria? ¿En dónde se ocuparon los primeros discursos? ¿Qué conocimiento previo tienes de la oratoria, Jenny? ¿Crees que la oratoria se acaba de inventar en el siglo pasado? ¿Crees que la oratoria No, ya se utilizaba cuando según yo, españoles? Adelante. se desarrolló en Grecia, Ok. nació en Sicilia, me parece. Quizá. ¿Qué más, Jenny? Parece que antes eran los logógrafos los que se encargaban de la oratoria, ¿no? ¿Quién es? Logógrafos, me parece. Logógrafos, ok. Suena. Correcto. ¿Qué más sabemos, Jenny? Nada más. Nada más, ok. Guadalupe Maribel. Sí, perdón, aquí está. Ok, Maribel. ¿Qué más sabes tú de la oratoria? Bueno, referente al, más que nada como que una idea del concepto, pero no sé si quiere que se lo, Ok, que se lo sí, diga. por favor. Sí. Bueno, yo cuando usted nos dijo que pensábamos que era la oratoria, pues yo pensé que es como la habilidad de podernos expresar con cierta fluidez para armar o para pues sí, crear argumentos que nos puedan llevar a cierto lenguaje muy claro y con ese quizá poder, pues sí, poder de poder convencer a alguien de que nuestros argumentos o pensamientos o lo que queramos expresar son válidos. Ok, Pero muy pues bien. ¿Qué estudias tú, Maribel? Derecho internacional. Ok, ¿has escuchado hablar quizá de los grandes oradores de la historia? ¿De algún gran orador de la historia? No, la verdad, creo que no. Y bueno, ¿tú quién crees que puede ser un buen orador o dónde has visto quizá a algún orador? Pues yo podría pensar quizá en como filósofos o así. Ok, pero ¿no tienes un ejemplo claro? ¿Algún nombre que tenga en la mente? No sé, por ejemplo, Sócrates o Platón, que fueron pues grandes, digamos que sí, filósofos, que fueron maestros y que claro que tuvieron a sus alumnos, a quienes les enseñaban pues, o utilizaban ese, cómo convencerlos de tener ciertas ideas, ¿no? De que ellos mismos se crearan sus propias ideas y de que pues los guiaran. Entonces siento que de esa manera pues podría ser un gran orador, pero... Ok, muy bien. Muchas gracias. Hugo Lorenzana. Dígame. ¿Qué sabes de la oratoria, Hugo? Bueno, la oratoria en realidad se origina en Grecia como tal. Eso sí lo conocía. Más que nada como un poder de convencimiento que a la vez les otorgaba las escuelas que fundaron en cuanto a retórica y demás. Actualmente, pues la oratoria es un poder de convencimiento que nos sigue dando estatuto, porque bueno, entre los grandes oradores de toda la historia y tal vez se consideran ejemplos negativos, pero para lo que nos concierne sirve, lo que es
Hitler, Benito Mussolini, con toda la faramaya que daban sus discursos cuando la Italia fascista, pues era también un poder de convencimiento, porque llegaron a las masas diciéndoles, oigan, la gran recesión de los americanos nos dio en la torre, básicamente, vamos a alzarnos y vamos a levantar a nuestro país de nuevo. Entonces, pues eso, es un poder de convencimiento que nos da estatus porque a la vez de convencer a las masas, pues nos hacen ver como una buena persona o una buena opción. Ok, Hugo, has tocado puntos muy certeros, muy concretos y que nos van a servir para quizá poderlos comentar en los siguientes minutos. Hugo nos menciona, como les decía, puntos muy exactos, muy reales. La oratoria surge en Grecia y la oratoria, como nos lo dice Hugo, pues de repente creo que se los leí la sesión pasada en donde les decía que en los tiempos de Adolfo López Mateos, pues bueno, la oratoria era tan importante que todos los jóvenes querían ganar concursos de oratoria, porque como dice Hugo, pues les daba cierta categoría, les hacía ver quizá interesantes, y pues bueno, en la Grecia antigua y al final de cuentas hoy todavía, pues de repente, o más bien quienes son buenos oradores, pues obviamente son líderes. Recuerden que les había dicho que la oratoria nos da el poder para hablar por aquellos que no pueden hablar, que no quieren hablar o que no se atreven a hablar. ¿Ok? Eso es fundamental y muy importante. Ahora, Hugo, ¿tú sabes quién es considerado como el padre de la oratoria? No, no es así. ¿No? Ahí le falló. Perfecto. Vamos entonces ahora a regresar un poquito como que a nuestra niñez. Yo creo que todavía a ustedes les tocó ver esta caricatura de Don Gato y su pandilla. ¿Sí lo recuerdan? Ok, Sí. ¿y como qué Sí. personajes recuerdan de Don Gato y su pandilla? Pues yo creo que va a hablar de Demóstenes, ¿no? Ok, ¿qué sabes de Demóstenes? ¿Qué pasa con Demóstenes, Gabriela? Sé que fue, bueno, en la historia fue un orador, un muy buen orador, pero él era, creo que tartamudo, y se dedicó a estudiar demasiado para ser buen orador, pero la verdad, su historia realmente como que no, ya no la recuerdo. De hecho, hasta tuve un gato al que le puse Demóstenes, pero ya no recuerdo bien la historia de Demóstenes. Se me borró el cassette, sorry. No te preocupes. Entonces, bueno, ahí Gabriela nos ahorró el ir repasando todos los personajes de Demóstenes, ¿verdad? Bueno, de Don Gato y su pandilla, más bien. Fue el personaje central a donde queremos llegar. Demóstenes. Y ya nos dio también la característica principal de Demóstenes de Don Gato y su pandilla. Y es precisamente que el Demóstenes de Don Gato y su pandilla era tartamudo. Y era un homenaje al Demóstenes de la Grecia antigua que llegó a convertirse en el padre de la oratoria. ¿Sí? Es algo que yo siempre les he dicho y la sesión pasada les comentaba también un poquito de mi trayectoria. Y les decía, no es porque quiero quizá que sientan admiración por mí, porque la verdad es que no lo considero de esa forma, sino más bien lo que yo quiero que entiendan es que todos, teniendo nuestras capacidades quizá incluso limitadas, podemos llegar a ser buenos oradores. Y en algún momento, en algún otro curso, yo siempre les he preguntado, a ver, chicos, levanten la mano, ¿quién de ustedes es tartamudo? Pues nadie es tartamudo. Entonces, si Demóstenes siendo tartamudo llegó como el padre de la oratoria, creo que cualquiera de nosotros puede ser un excelente orador de nuestros tiempos. Puede ser un excelente líder, ¿sí? Y bueno, si ustedes me lo permiten, un poquito más adelante vamos a leer un poquito de la historia de Demóstenes, ¿sí? Para que entremos un poquito en contexto. Quizá de repente la sesión se puede tornar aburrida, sin embargo, a ustedes ya les dije cuál es la clave fundamental para llegar a ser un buen orador, ¿correcto? ¿O todavía no se los he dicho? Oh, no. No ¿No sé. se los he comentado?
Bueno, ¿qué creen entonces que necesitamos para ser buenos oradores? Son 3 puntos fundamentales. ¿Cuál es el primero? Pues tener un buen repertorio de vocabulario, supongo, Ok, ¿cómo vamos a adquirir ese buen repertorio de vocabulario? leyendo. Bien, primer elemento para ser un buen orador. Muy bien. Segundo elemento, ¿quién me lo puede decir? Defender nuestras ideas, Ok, ¿cómo vamos a defender nuestras ideas? argumentándolas, Ok, ¿y cómo vamos a adquirir esos argumentos? con el conocimiento que adquirimos en base Perfecto, a ¿y cómo vamos a experiencias. adquirir ese conocimiento? Investigando. Ok, ¿y qué hacemos cuando investigamos? Ay, profe, ya. ¿Leemos? Leer, correcto. Esa es la segunda clave para ser un buen orador. Ok, leer, leer, y el tercer punto es Leer. leer, correcto. No puede haber un buen orador si no lee. El orador tiene que estar muy bien informado. El orador tiene que noticias, ¿sí? El orador tiene que saber de lo que va a hablar, porque un orador no puede hablar de lo que no conoce. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esos son los 3 puntos fundamentales para poder ser un buen orador. Leer, leer y leer. Y después vendrá un cuarto punto que es la práctica, ¿sí? A caminar aprendemos caminando. A hablar vamos a aprender hablando. Entonces siempre se los he dicho, aprovechen todas las oportunidades que tengan para poder hablar. Todas las tribunas las podemos ver como trincheras para poder defender nuestros argumentos. De esa forma vamos a ir nosotros acostumbrándonos a hablar, vamos a tener más argumentos, vamos a ampliar nuestro vocabulario, nos vamos a convertir en líderes y eso es sinónimo de que vamos a ser buenos oradores. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos con un poquito regresar al comentario que nos hacía Hugo, que nos mencionaba algunos grandes oradores de la historia que son de cierta manera considerados así, pero ahorita les decía, pues vamos a quizá un poquito desmenuzar esa idea y vamos a ver si realmente eran oradores. Ok, Hugo, ¿a quién los mencionabas? A Mussolini y a Hitler, líderes de la Italia y la Alemania nazi. Ok, muy bien. Otros buenos oradores, pues obviamente tenemos a uno de los principales oradores que de repente es a veces complicado quizá mencionarlo, sin embargo, no quiero ahondar ciertamente en ese tema, sino más bien centrarnos en la persona. Y bueno, se considera que el mejor orador de la historia es Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él a través de la palabra se cuenta que fue moviendo las masas, más que otra cosa, les digo, sin ahondar mucho quizá en su obra católica de ser bueno y etcétera, pero con la palabra, a donde iba pasando le iban siguiendo las masas. ¿Ok? Y además, no solamente se quedó en su época, porque hoy la sociedad le sigue concibiendo como un gran orador al grado de que todavía se leen las historias de su vida e incluso se sigue transmitiendo su palabra, los mensajes que él dejó, ¿sí? Por eso se considera que Jesucristo es el mejor orador de la historia, porque a través de fundar, si quieren verlo de esta forma, pues una asociación que perdura hoy a más de 2000 años de su paso por la tierra y sus palabras y sus discursos se siguen repitiendo, ¿sí? Otro orador importante que tenemos es Martin Luther King, que buscaba la libertad y la igualdad de los negros en Estados Unidos y que tenemos su famoso discurso I have a dream
que es en español Yo tengo un sueño, y que pronunció en Estados Unidos en una manifestación y que conmovió y convenció pues a muchos ciudadanos estadounidenses y trasciende, y hoy, después de tantos años de su muerte, pues bueno, hace algunos años tuvimos a un presidente de Estados Unidos de color, ¿sí? Y precisamente Barack Obama, por ejemplo, también podemos considerarlo como un buen orador. También se encuentra dentro de la historia como uno de los mejores oradores de todos los tiempos. Podemos hablar en México, por ejemplo, pues, Adolfo López Mateos, por ejemplo, que es parte de nuestra universidad, es nuestro hermano mayor, fue profesor, director, alumno del Instituto Científico y Literario, fue uno de los principales precursores para que el ICLA se convirtiera en Universidad Autónoma del Estado de México y llegó a convertirse en presidente de la República y era conocido como el presidente orador. Fue también, me parece que segundo lugar en uno de los concursos de oratoria del Universal a nivel nacional, que es el concurso pues, más prestigiado de oratoria en el país. La crónica nos narra que él ganó el segundo lugar, pero fue paseado en el recinto en el que fue el concurso de oratoria como si hubiera sido él el campeón sin corona. Pero vamos ahora a discernir quizá un poquito entre lo que nos decía Hugo, por ejemplo, ¿no? La oratoria, les dije yo, la definición que yo tengo y que no puede ser o que puede ser imperfecta porque la gran mayoría de las cosas de nosotros los terrenales son perfectibles. Yo les decía, tiene que ver con la verdad, ¿sí? Entonces, María Fernanda Sánchez. Hola. ¿La oratoria tiene que ver con la verdad o la oratoria puede ser también una mentira? Tiene que ser verdad, ¿no? ¿Tiene que ser verdad? Sí. ¿Por qué? Ay, ya Hugo está diciendo que no. A ver, Hugo, coméntanos. Les decía que el tema va a ser interesante. Ay, disculpe usted. Bueno, es que estoy muy metido en este rollo de la oratoria por lo mismo de que me gusta la historia. Y bueno, yo considero que no puede ser verdad porque, por ejemplo, una estrategia de propaganda nazi de Goebbels era de eso de una mentira repetida 1000 veces es verdad. Entonces yo considero que podría ser algo que tal vez el auditorio, es que le iba a decir la bola, pero no, la masa, el auditorio puede querer escuchar, pero no necesariamente tiene que ser verdad. Ok, nos estamos yendo quizá un poquito rápido, pero pues bueno, creo que lo estamos comprendiendo bien, por eso es que vamos avanzando. Sí. ¿Pregunto lo que es o lo que debería? Más bien es un foro abierto, Fernanda, ¿piensas? Bueno, personalmente no soy buena en historia. Sin embargo, bueno, he escuchado varias teorías sobre que realmente estamos en el año 1900 y tantos, porque hay una época en la que no me acuerdo qué época, pero no se tenía como evidencias sobre pues esa época. Bueno, no sé, es que es bien raro. Por ejemplo, un gran tema de discusión yo creo que es Dios, porque pues yo soy, bueno, es que no sé, yo tengo la idea como de si es verdad. O sea, yo no puedo decir si es real Dios, pero tampoco puedo negar que no existe o que no existió, porque pues realmente no tengo cómo comprobarlo, pero no sé, ese es un tema muy, muy complicado para mí. Pero hay muchos que defienden esa idea y es un gran tema de conversación sobre lo de Dios y que pasó hace muchísimos años, ¿no? Pero realmente pues nadie lo ha visto o no sé cómo es que tiene imagen cuando lo pintan o cómo tienen esa, no sé, cómo esa imagen ya ha durado tantos años o quién hizo esa ideología o por qué les llamó
o sea, ¿por qué le llamaron así? No sé, o sea, como que es algo muy misterioso y siento que eso pasa con todo lo demás de la historia. Tal vez no con todo, pero no sé, es algo muy curioso y siento que eso no lo voy a resolver nunca. Ok, Fernanda. Ahorita quizá pasemos a esa parte, a lo mejor para ejemplificar un poquito lo que estamos viendo, pero bueno, Hugo nos dice que la oratoria no del todo o no siempre es la verdad, o más bien, si tú le haces creer al auditorio que algo es verdad, entonces se convierte en verdad porque lo repites muchas veces, ¿no? Yo siempre he creído que la oratoria tiene es un tema personal. Es un tema personal y yo siempre he creído que la oratoria, propiamente dicha, desde su trinchera, la oratoria tiene que ver con las causas justas, tiene que ver con defender al que no se puede defender, tiene que ver con el dar voz a quien no tiene voz y tiene que ver con el ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Por supuesto que creo también que los personajes que Hugo nos mencionaba, como Hitler, como Mussolini, como, no sé, muchos otros líderes que a final de cuentas no hacen cosas buenas, pero a través de la palabra convencen a sus seguidores de que sí son buenas. Sin embargo, ahorita vamos a ver otro término que quizá nos ayude a ser lo que estamos mencionando, no sin antes escuchar lo que piensa Janet, que está levantando la mano. Y bueno, yo considero que, como mencionaba la definición que usted nos dio, la oratoria es un arte y su principal fin es el convencimiento. En base a esto, yo creo que podemos decir una falacia con buenos argumentos, sustentándolos, y para el público en general va a ser verdad, porque tú lo estás diciendo con toda la seguridad y lo estás sustentando de acuerdo a tus argumentos, y pues la gente va a creer que es la verdad y lo va a tomar de esa manera. Pero también considero que no solamente es hablar, ¿no? O sea, lleva otras cosas como lo es el lenguaje, las expresiones, la forma en la que redactamos el discurso, es como usted decía, una forma de como conquistar al público y hacerlos como llevar a lo que tú estás proyectando con tus habilidades, que en este caso sería la escritura, desde el momento en que haces el discurso, desde la forma en que te expresas, absolutamente tú, hasta en la forma en la que te paras, es lo que le vas a transmitir al público, y de acuerdo a esto vas a hacer que se tome como verdad o como mentira lo que estás diciendo. Correcto, Yaret, la oratoria es un todo. Vamos a escuchar lo que nos dice Paola Gutiérrez. Sí, ¿me escucha? Sí, te escuchamos, Paola, adelante. Sí. Creo que como la mayoría ha dicho, tiene que ver mucho con, más que nada el convencimiento. Puede ser que, como dicen, digas una falacia, pero sin embargo, dependiendo del grado del conocimiento, del convencimiento o de la seguridad que proyectes, pues la gente te va a creer. Por ejemplo, en este momento estaba pensando en la religión. Por ejemplo, hay gente que es católica y cree en la palabra de Dios, y hay gente que es atea y quizá no se ha llegado a convencer de ello, pero depende de lo que la gente crea. Y ya. Claro, muy bien, Paola. Paola Escobedo. Gracias. Bueno, yo más que nada creo que lo veo como un beneficio para lo de la oratoria. Bueno, en aquel entonces no es ni una, como decíamos, ni una verdad ni una mentira, porque podrían decir tantas mentiras y la gente podría creerles. Por ejemplo, en el caso de Hitler, que tantas cosas no dijo que tenían los judíos y pasó lo que pasó. Entonces creo que lo hacen más como beneficios como para ellos mismos. Y entonces a partir de eso dicen, ¿sabes qué? Este es podríamos decir, mi ideal, dar a los demás. Y por ejemplo, eran personas con mucho poder y trataban de
como de convencer a los demás, como ya bien nos dijo. Entonces, es más que nada como por un beneficio. Ok, muy bien. Hugo, ¿tienes algo que agregar? No, ¿O algo nada. más? ¿No? Ok. Bien, yo veo, les digo, perfectamente, la oratoria es un tema, pues obviamente, yo, como todo, tiene su lado objetivo, pero yo quiero que ustedes me compartan, que ustedes me digan, si pudieran tener a la mano alguna herramienta que nos ayude para definir este término, un diccionario o su buscador, ahí en su computadora, en el término, pero vamos quizá a discutirlo un poco más. ¿Ustedes han escuchado la palabra demagogia? No. No. Ok. ¿Qué pasa con la palabra demagogia? ¿Quién la tiene? ¿Quién la encontró y quién nos la puede leer? Yo. Yo aquí la ¿O tengo. qué entienden por demagogia? Bueno, A ver. encontré dos, que una dice dominación tiránica del pueblo y el otro es empleo de halagos, falsas promesas que son populares, pero difíciles de cumplir y otros procedimientos similares para convencer al pueblo y convertirlo en un instrumento de la propia ambición política. Ahí está lo que nos decía Paola, ¿no? Alguien más dijo que había encontrado una definición, ¿no? Yo encontré una, pero alguien más habló. Yo también. Ok. ¿Y tiene que ver con eso o tiene que ver con otra, pues distinta, para que la lean Bueno, Es yo la distinta. Yo encontré otra distinta. Ok, a ver, Gabriela, si quieres, y ahorita vemos quién más nos... Creo que era Evelyn. Sí, Adelante, Gabriela. demagogia. Actitud política oportunista del que ofrece soluciones utópicas, irreales y engañosas al pueblo con el fin de obtener su apoyo. Muy bien, gracias, Gabriela. ¿Y la otra persona, si eras tú, Evelyn? Sí. Bueno, Adelante, Evelyn. yo encontré degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder. Muy bien. Yo no quiero influir en la toma de sus decisiones porque yo sé que ustedes tienen, por supuesto, que un libre albedrío y que, por supuesto, como estudiantes universitarios, pues tienen muy bien determinadas, pues sus argumentos, ¿no? Hablamos de argumentos y yo sé que ustedes también lo tienen. Y bueno, yo quisiera cerrar únicamente esta parte con esto. Para mí, la oratoria es esa parte en donde convencemos con la verdad y con un discurso que es entendible y en el que decimos palabras que son adornadas. Ya con ustedes hablé del regalo, chicos. No. No les he hablado del regalo, ok. Creo que tengo muchos temas pendientes con ustedes. Para mí, ese es el punto fundamental de la oratoria. La oratoria es convencer y conmover con la verdad. ¿Sí? Llamar a la acción al auditorio para que demos voz y para luchar por las causas justas. En cambio, para mí, lo contrario a la oratoria es la demagogia, en donde los líderes, por llamarlos de una forma, porque les digo, a final de cuentas Hitler creo que fue también un gran líder, pero convenció al pueblo que le seguía de una verdad que quizá no era verdad. Pero como dice Hugo, repitió 1000 veces y entonces el pueblo lo creyó y entonces Hitler se sirvió de esto para poder realizar todas las atrocidades que realizó. Entonces, para mí, desde mi perspectiva, porque les digo, tengo como que mucho que explicarles y que mostrarles a ustedes, pero desde mi perspectiva, la oratoria tiene que ver con la verdad y cuando la oratoria se desvirtúa, entonces se convierte en demagogia. Cuando la oratoria debe de utilizarse para fines buenos, para
ayudar al que lo necesita, para hablar por aquellos que no pueden hablar. Pero cuando se desvirtúa y la utilizo para mi beneficio propio, para convencer al pueblo de que hagan algo que a mí me va a favorecer y que solamente a mí lo va a hacer, entonces se convierte en demagogia. ¿Sí? Y entonces, como les decía, pues bueno, supongamos que es una caja de regalo. Si yo lo pongo así, ¿ustedes qué ven de la caja del regalo? El empaque. Ok, ¿y de qué color es? Es Verde. negro con blanco. Ok, Con bonito. ok, Gabriela, ¿tú qué ves? Pues yo veo una envoltura como zigzag, con un moño azul brillante. Ok, Ah, muy bien. ¿Quién me dijo que era negro? Que era color negro la envoltura. yo dije que era negro con blanco. Ok, muy bien. Janet, ¿tú qué ves en este regalo? ¿O en esta caja o en este adorno? Bueno, a mí lo primero que me llama la atención es el moño azul, Ajá, después la forma que tiene como en zigzag y ajá. pues los tonos quizás sea como azul marino con blanco. Es que también puede ser negro, no lo sé. Oye, no, está bien, está bien. Correcto. ¿Quién más está por ahí? A ver, Hugo, ayúdanos. Pues sinceramente yo ya casi no veo. Entonces, pues nada más veía el moño azul, lo demás ya no lo No. ¿Qué distinguí estás por el viendo reflejo. ahorita? ¿Qué estás viendo ahorita? Canijo, nada, veo blanco, un cuadro blanco. Ok, perfecto. Excelente. ¿Quién más? Yo, profe, A ver, adelante. yo creo que lo de las rayas, pues no se alcanza a ver el color, yo pienso porque es metálico. Ok, Es como metálico y por el flash que tiene, pues no se alcanza a muy ver bien. bien Ok, azul o negro. muy bien. A ver, Fernanda, y si te lo pongo así, ¿qué crees que tiene adentro? Ahí pueden ser muchas cosas. Una pulsera, Ok, una pulsera. Muy bien. Si lo pongo así, ¿quién me puede decir qué se imagina que tiene dentro? ¿Un libro puede ser? Ok, puede ser. Muy bien. Vamos a concluir con este primer ejercicio con el tema de esta caja de cartón, que a lo mejor ni trae nada dentro, ¿verdad? Pues no, efectivamente no trae nada dentro. Pero bueno, lo que yo les decía y lo que yo quiero pues que a lo que lleguemos con esta reflexión es que la verdad es subjetiva, ¿sí? Lo que unos vieron como color negro con blanco y lo que unos vieron con moño y lo que unos vieron con blanco es porque ven las cosas desde un ángulo distinto. Así es la verdad. Lo que para mí es negro, para otros puede ser blanco. Lo que para mí tiene un moño azul, para otros puede ser una envoltura en blanco y negro. ¿Sí? A eso es a lo que quiero que lleguemos y que sepan que no siempre el profesor va a tener, ustedes también tendrán que hacer lo propio para poder llegar a su verdad. ¿Ok? Bien, con eso quiero concluir únicamente. La oratoria, por supuesto, se trata de este tipo de reflexiones, de este tipo de verdad, de defender lo que creemos y sobre todo de mantener nuestros ideales, que es en lo que nosotros creemos. Por ahí de repente salió el tema religioso y decían que si Dios existía, que si Dios no existía, que no sabemos si realmente Jesucristo estuvo en nuestra tierra o si fue solamente un invento. Por supuesto que todos tenemos dudas, nadie sabemos la verdad absoluta, pero creo que alguien sí tuvo la suficiente inteligencia o la suficiente oportunidad de trascender, que creó un libro inmenso con algunas actitudes, vamos a llamarlo de esa forma, que nos quiso enseñar para que nuestro mundo tuviera cierto orden y que como fuera, pues hoy sigue trascendiendo, ¿no? Se sigue dando.
Es lo que nosotros tenemos que realizar hoy como oradores. A través de nuestras ideas, a través de nuestros escritos, a través de nuestros pensamientos, tenemos que trascender para dejarle algo a las futuras generaciones. ¿Ok? Hugo, ¿algo que quieras agregar? ¿Cómo escuchaste esta reflexión? Sí, no, nada que agregar. De hecho, me gustaría avisarle que me voy a ausentar 5 minutitos, es que llegó mi mamá, entonces en lo que la recibo. Ok, no te preocupes, Hugo. Muy bien, muchas gracias. Muy buena tu participación, por cierto, ¿eh? Muchas gracias. Bien, chicos, ahora yo les decía, vamos a ver el tema del regalo. Vamos a seguirnos con el regalo y ya después vamos aterrizando ciertas cuestiones un poquito más prácticas. Muy bien. Ok, vamos entonces ahora a ver un poquito respecto a cómo es un orador. ¿Ustedes cómo creen que sea un orador? ¿Quién nos falta de participar? Aimé, Samantha. Aimé, Samantha. ¿No está? Saray Margarita. Profesor, sí estoy, es que no podía prender mi micrófono. Ok, ¿cuál es tu nombre? Aimé Samantha, lo siento, no volví a cambiar mi nombre en Ok, Zoom. no te preocupes. Aimé, ¿qué es para ti un orador? Para mí un orador es una persona que está segura de lo que está diciendo, tiene bases, investigó, sabe de lo que está hablando y más que nada se sabe expresar. Bueno, en Ok. mi caso, hace un momento estuve analizando el libro de cartas a un estudiante de derecho y también no habla exactamente de la oratoria, pero habla de que debemos de analizar y poder argumentar la información que nosotros tenemos. Bueno, para mí eso también sería como un orador. Ok, muy bien. ¿Alguno de ustedes es psicólogo? No, ¿verdad? Ok, Mayra Janet, Sí, ¿qué es para ti un orador? para mí un orador es un sujeto, una persona que Ok, tiene la... ahí. Perfecto. Iniciamos con que un orador es una persona. En psicología, la definición más o menos de una persona es que es un ser biopsicosocial. Es decir, que tiene vida, que tiene pensamiento y que está inmerso dentro de una sociedad. Ese es un orador y es fundamental. Si yo no estoy aquí, entonces, ¿qué sucede? Si yo desaparezco, si yo no estoy, entonces, ¿ustedes tienen un orador? Ustedes están escuchando una voz y quizá están escuchando un mensaje. Y a lo mejor se imaginan que hay un orador detrás, pero no están viendo al orador, que es la materia prima de toda esta disciplina, que es la oratoria. ¿Ok? Entonces, de inicio, el orador somos todos y cada uno de nosotros. ¿Ok? El orador es una persona para iniciar. Un orador, ahora vamos a ver, después de que es un ser biopsicosocial capaz de hablar de forma elocuente frente a un auditorio con la finalidad de convencer y conmover a través de esas son las capacidades de un orador. Un orador habla de forma elocuente frente a un auditorio. Ya les decía yo, si no tenemos un auditorio, entonces no tiene mucho caso que haya un orador. ¿Sí? Nos dice también, pues, que su finalidad es convencer y conmover a través de las palabras. Con lo que yo les estoy diciendo, les tengo que convencer y mover a hacer algo. Nos dice que una de las características del orador es que debe de tener buena memoria. Debe de ser también imaginativo y sensible ante las situaciones de los demás y tener iniciativa. Por eso les he mencionado que el orador, además de hablar bien, es un líder. ¿Sí?
Un buen orador también debe de ser sincero, honrado, leal, congruente y puntual. Yo no puedo venir a hablar aquí de algo de lo que estoy en contra, porque no va con mis ideales, porque no va con mi congruencia, ¿sí? Hoy está un tema muy de moda que, digo, no, la sesión de hoy no trata de debate, pero bueno, son pensamientos distintos, son respetables, por supuesto. Les voy a dar un ejemplo únicamente por ilustrar que un orador tiene que ser honrado, congruente, sincero. Yo no puedo venirles a decir que yo estoy de acuerdo con que los ministros de la Suprema Corte de Justicia hayan aprobado el aborto, cuando yo estoy en contra de ello y cuando yo siempre he, de cierta manera, argumentado en favor de la vida. Sería incongruente. Yo no puedo hacerlo. Y quizá es un tema que, como ya lo decíamos anteriormente, para mí es verdad que la vida es un derecho inalienable y quizá para ustedes no. Pero bueno, tenemos que ser congruentes entre con lo que decimos y con lo que hacemos. Debemos ser sinceros. Yo no voy a venir a mentirles, yo voy a venir a hablarles de lo que yo siento, de lo que yo he vivido, de lo que yo he visto, de lo que yo he leído, etcétera, ¿no? Yo voy a dar mis argumentos. A final de cuentas, la oratoria se trata de convencer. Vamos a aumentar quizá desde mi verdad. Muy bien. Nos dice también que un orador es una persona con un amplio vocabulario informado sobre los sucesos más relevantes del día. ¿Sí? Ya ustedes escucharon al inicio de la sesión que les decía que el orador no puede hablar de lo que no conoce y que el orador debe de estar preparado y que debe de estar informado de los sucesos que pasan todos los días, porque entonces se nos va a acabar, si no tenemos esos conocimientos previos, se nos va a acabar el tema de conversación, ¿ok? De tal manera que yo entiendo que todos ustedes, porque además de ser universitarios, están tratando de convertirse en oradores, pues saben qué tema fue el que hoy trató la Suprema Corte de Justicia y de lo que tiene que ver con la objeción de conciencia, ¿no? Yo lo entiendo así, de tal forma que si llegamos nosotros a algún círculo social en donde se está tratando el tema, podamos nosotros dar nuestra opinión sobre ese asunto. Muy bien. Debe de estar siempre informado con un amplio vocabulario. Y bueno, las 3 claves para poder ser un buen orador ya se las di e incluso les di una cuarta, ¿no? Es leer, leer y leer y además practicar, hablar, aprovechar todos los escenarios que podamos para poder hablar. Ahora, ¿cuáles son las herramientas del orador? Primero, ya lo vimos y Janet lo dijo perfectamente. La primera herramienta del orador es el orador mismo, su cuerpo, ¿sí? Esa es la primera herramienta del orador. La segunda herramienta del orador es lo que ya también ejemplificamos. Yo me desaparecí del cuadro y se escuchaba únicamente mi voz. La voz es la segunda herramienta del orador. Muy bien. La tercera herramienta del orador es el discurso. Lo que voy a decir. De lo que voy a hablar. No puedo salirme del tema. Tengo que seguir en lo que estoy hablando. No me voy a desvirtuar ni voy a hablar de otras cosas. ¿Ok? Nos decía que también el orador tenía que ser puntual. No se refería exactamente a llegar temprano, sino a ser preciso en las palabras que decimos. Otra herramienta del orador, pues, es estar bien informado, algo que ya hemos repetido. Otra herramienta que ya también habíamos dicho es que el orador debe de tener un vocabulario extenso, porque quizá yo estoy repitiendo diferentes ideas que van relacionadas, pero no estoy repitiendo las mismas palabras, las voy cambiando. Para eso nos funciona el vocabulario extenso. Nos dice también que otra herramienta del orador
es conocer el espacio físico en el que voy a hablar. Esto en cuanto al escenario en el que voy a hablar. Si voy a hablar en una plaza pública con 10,000 personas, si voy a hablar en un salón de clases con 3 personas, si voy a hablar en un meeting, en un cierre de campaña, o si voy a hablar en un funeral, etcétera, ¿sí? Eso lo debemos de tener perfecto. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, estoy utilizando un micrófono, que la verdad no sé si funcione o no funcione, pero estoy haciendo el experimento. Y bueno, sé que quizá esto me va a ayudar a poder tener una mejor comunicación con ustedes, porque a lo mejor ustedes me están escuchando más claro. Quizá, no lo sé, pero a lo mejor voy a necesitar un micrófono porque me voy a dirigir a miles de personas en un estadio de fútbol, por ejemplo. Y necesariamente necesito un micrófono. No les voy a hablar así al aire porque nadie me va a entender. También necesitamos saber, por ejemplo, si voy a tener únicamente una charla con un amigo, porque entonces de nada me va a servir el micrófono, si me va a escuchar todo el vecindario y lo único que quiero es platicar con mi amigo. Y también debemos de conocer el tipo de auditorio al que le vamos a hablar. ¿Y a qué nos referimos con esto? No le voy a hablar lo mismo a ustedes que son jóvenes universitarios que a niños de preescolar para explicarles lo que es la oratoria, ¿no? A lo mejor a los niños de preescolar incluso puedo ocupar a lo mejor un títere, una herramienta distinta para poderles transmitir lo que es la oratoria y decirles las palabras de una forma distinta, de modo que ellos puedan entenderlo, ¿sí? Y a ustedes no les voy a venir a hablar con términos coloquiales sobre lo que es la oratoria, porque pues ustedes me van a decir, pues ya tenemos un poco más de experiencia, incluso hemos tenido algunas participaciones ya en ese sentido, y pues Hugo me va a decir, pues yo ya estoy un poco más avanzado, ¿no? Vamos a comenzar con la introducción a lo que es la palabra, ¿verdad? Por eso debemos de conocer el auditorio al que le vamos a hablar. Lo mismo también en cuanto a la vestimenta, no voy a ir vestido de pants o de short cuando voy a hablar en un auditorio en el que hay muchos profesionistas, doctores y maestros de la oratoria, ¿no? Por ejemplo. Y no voy a ir a correr con mi traje, ¿verdad? Entonces tenemos que ir conociendo los diferentes tipos de auditorio que nosotros tenemos, ¿no? Y por supuesto, también si voy a ir con niños, pues también tengo que ir de una forma cómoda. Si voy a estar en un evento en donde a lo mejor tengo que ir de pantalón de mezclilla, pues también es importante analizar eso. Ahora bien, pues les decía yo, les voy a compartir 2 frases de un libro de oratoria del que a veces me ayudo para poder llevar a cabo pues estas clases, que se llama Cómo hablar bien en público. Y nos dice aquí 2 frases muy interesantes que yo quiero que nos motiven para poder consolidarnos como buenos oradores. La primera es esta de Anthony Capmany, que dice: aunque todos los hombres no tienen precisión de ser oradores ni escritores públicos, o carecen de aptitud o disposición para estos oficios, sin embargo, tendrán muchos de ellos en diferentes situaciones de la fortuna y destinos de la vida civil, ocasiones de acreditar con el imperio de la palabra su mérito, su puesto, su estado, su poder o su talento. Esto nos dice que quizá no muchos de nosotros tengamos algo de oradores ni de escritores, pero en algún momento nos va a salir. Ya sea cuando tenemos que conservar nuestro mérito, cuando tenemos que conservar nuestro puesto, nuestro estado, nuestro poder o nuestro talento, ¿sí? Quizá muchos de ustedes trabajan y ya les decía, ¿qué es lo que hacemos? Pues cuando vamos a pedir un trabajo, tenemos que dar un discurso y tenemos que decirle al jefe por qué tiene que contratarnos. Y entonces nos convertimos en oradores. Y habrá momentos quizá, y yo sé que aquí hay muchos porque sé también que todos ustedes son líderes, que en su momento, en sus experiencias de la prepa, pues pudieron negociar quizá con sus profesores algún beneficio para todo su grupo. Y entonces se convirtieron en oradores.
Y sé también, como lo mencionamos, como yo les decía, en lo que yo llamo la parte romántica de la oratoria, quizá en algún momento ustedes tengan que defender su estado, su pueblo, su territorio, su familia, y entonces se van a tener que convertir en oradores. Les van a salir los argumentos para poder convencer a la persona de que retire la invasión del lugar en el que ustedes se encuentran, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues, al final de cuentas tenemos algo de oradores y todos al final de cuentas vamos a ocupar la palabra para defender lo que nos pertenece. Nos dice aquí, ya sea nuestro mérito, ya sea nuestro puesto, ya sea nuestro estado, nuestro poder o nuestro talento. Y otra frase de Azorín nos dice: hemos dicho que ese sujeto escribió muchos libros. Sí, sí, ándense ustedes con libros. Los libros no sirven para nada en tanto que no se puedan pronunciar discursos. El hombre de la estatua y que no haya sido orador, ¿se concibe un hombre que no tenga estatua y que no haya sido orador? ¿Cómo un hombre que no haya sido orador puede tener una estatua? Horror nos causa el pensarlo. Un hombre que no es capaz de hablar en público 1 hora seguida, ¿qué derecho puede tener a que se le inmortalice en una efigie de bronce? Lo decía yo más temprano en la clase. Los oradores tenemos que ser líderes. Y hoy también, les digo, hay muchos temas que están a la orden del día. Por ejemplo, la estatua que acaban de tirar de Cristóbal Colón y que piensan sustituirla. Cristóbal Colón, si no hubiera sido un buen orador, si no hubiera sido un líder, ¿ustedes creen que haya tenido una estatua? Pues no. Y digo, todas las estatuas, y no solamente de abogados, ¿verdad? Porque Cristóbal Colón era un comerciante. Pero todas las estatuas, o el mayor número de estatuas que existen, es porque esa persona fue un gran orador. ¿Sí? Y estamos en septiembre y vamos a celebrar nuestra independencia. ¿Y quién creen ustedes que comenzó la independencia? ¿Quién nos marca la historia que comenzó la independencia? Un sacerdote que se llamaba Miguel Hidalgo y Costilla. Y ese señor que se llamaba Miguel Hidalgo y Costilla seguramente también fue un buen orador. Venció entonces a un grupo de indígenas a que se sublevaran para tener unas mejores condiciones de vida. Por supuesto, y hoy lo sabemos gracias a la historia, no los convenció, no los quería convencer de ser independientes de España. Les estaba convenciendo para que tuvieran una mejor calidad de vida, para que viniera otro gobernante también español, pero que él consideraba que era mejor persona, con la que iban a tener mejor calidad de vida. Y a través de la palabra, les convenció para que se levantaran en armas. De tal manera que quien es buen orador, o necesitamos siempre de un buen orador que sea líder y que conduzca los destinos quizá de nuestras actividades. Y en muchos tiempos, en muchos momentos, nosotros vamos a tener la responsabilidad de ser esos líderes. Porque además de ser universitarios, nos estamos convirtiendo en buenos oradores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta este punto lo que les quiero compartir? Muy bien. Ahora bien, les dije que íbamos a leer un poquito de Demóstenes, pero yo creo que lo vamos a dejar para la siguiente sesión. La verdad es que tenemos todavía muchísimo de qué hablar. Permítanme un momento, voy a la biblioteca porque necesito de un libro. Y bien. Ahora, ya dijimos que las herramientas de un orador pues es su persona, es su voz, son quizás sus ademanes, son su discurso, es el estar bien informado, pero hay otra parte fundamental para ser un buen orador. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo respiran, chicos? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo respiran? Si yo les digo inhalen, ¿qué es lo que van a hacer? Pues meter aire a nuestros pulmones. Ok, meter aire a sus pulmones. ¿Qué más?
La gran mayoría de las personas cuando se les dice que inhalen y que respiren y que conserven el aire es que respiran por la nariz, como dicen, llenan los pulmones de aire, sacan el pecho, levantan los hombros y entonces creen que están reteniendo el aire o que están pues inhalando, tomando aire, ¿no? Y creemos muchas veces que esa es la forma correcta de respirar. Sin embargo, para los oradores, la forma de respirar, que es la que debería de ser la correcta y la que ahorita vamos a leer, es llenar el estómago de aire, ¿sí? El estómago es a donde llega el aire, ¿ok? Y entonces cuando nosotros mantenemos en el estómago el aire, la vamos a ir sacando poco a poco, la vamos a ir modulando, vamos a poder elevarla, vamos a poder bajarla y vamos a ir dosificando el aire que necesitamos para ir disertando, para ir diciendo nuestro discurso de la manera correcta, ¿sí? Y más adelante vamos a ver un poquito el tema de cómo mover pues la boca, todo el aparato bucal para poder articular las palabras de la mejor manera y eso tiene que ver con dicción. Pero antes quiero leerles este fragmento que se llama Ejercicio vocal, la correcta respiración, que es precisamente del libro que les comentaba de cómo hablar bien en público, Los hombres de negocios, de Editorial Sudamericana y escrito por Dale Carnegie. Nos dice que en la perfección de una hermosa voz, decía Melba, la correcta respiración es el más importante requisito técnico. Por tanto, el dominio de la respiración correcta debe ser nuestro primer paso hacia el mejoramiento de la voz. La respiración es el fundamento de la voz. La prima con que construiremos las palabras. El uso adecuado de la respiración nos da tonos completos, profundos, redondeados, tonos atractivos, no sonidos chillones ni ásperos, tonos que agradan, tonos que se dejan escuchar fácilmente. Si la respiración correcta tiene tanta importancia, debemos buscar enseguida qué es y cómo se practica. Los famosos maestros italianos de la canción han dicho siempre que esta respiración correcta es la respiración diafragmática. ¿Y qué es eso? ¿Algo extraño, nuevo, difícil? De ningún modo. Lo hacíamos perfectamente cuando éramos niños, en la cuna. Lo hacemos ahora en parte de las 24 horas diarias, cuando estamos acostados. Entonces respiramos libremente, naturalmente, correctamente. Empleamos la respiración diafragmática. Por quién sabe qué rara razón, es difícil respirar como se debe, sino cuando estamos en posición horizontal. O sea, cuando estamos acostados, utilizamos la respiración diafragmática, que es la respiración correcta. Nuestro problema entonces se reduce a esto: emplear el mismo método de respiración cuando estamos en pie que cuando yacemos en el lecho. ¿Parece difícil? Nuestro primer ejercicio, pues, será el siguiente. Pongámonos en forma horizontal, es decir, acostados, y respiremos profundamente. Y entonces, lo van a hacer ahorita más adelante, aprovechando que prácticamente casi nos vamos a dormir, si es que no tenemos mucha tarea, ¿verdad? Y bueno, yo les voy a dejar esta tarea, que es que cuando ustedes se acuesten en su cama hoy para descansar por la noche, sientan cómo respiran. Ustedes acostados inhalen y sientan a dónde les llega el aire, en dónde se mete ese aire que ustedes respiran. ¿Ok? Observen entonces que la actividad principal del proceso se concentra en medio del cuerpo. Cuando respiramos profundamente en esta posición, no alzamos los hombros. Sucede lo siguiente: los esponjosos y porosos pulmones se llenan de aire y necesitan extenderse como un globo. Son dos globos que quieren inflarse, pero ¿cómo? ¿Hacia dónde? Están encajonados hacia arriba y a los costados por una caja cuyas paredes, la espina dorsal y el esternón. Desde luego, un poco ceden las costillas, pero el lugar más fácil de expansión es el piso de la caja, formado por un delgado músculo que sirve a la vez de techo del abdomen.
Este músculo, llamado diafragma, divide el tronco en dos departamentos diferentes. El departamento superior contiene el corazón y los pulmones. El inferior, el abdomen, contiene el estómago, los intestinos, el hígado y otros órganos vitales. Este enorme músculo está en un techo, como una bóveda. Tomemos, por ejemplo, uno de esos platos de cartón o de unicel que solemos comprar en los baratillos cuando preparamos una gira campestre. Es decir, uno de esos platos desechables, y ustedes van a ver que cuando lo aplastan contra el suelo, se achata y se estira y se escapa por los cuatro costados a medida que hacemos fuerza. El aire se escapa. Y esto es precisamente lo que sucede con el diafragma cuando los pulmones llenos de aire comprimen la parte superior de la bóveda. Entonces, lo que vamos a hacer, el ejercicio de esta noche, es que nos vamos a acostar, vamos a respirar profundamente, vamos a apoyar los dedos de la mano justo debajo del esternón, es decir, aquí donde termina nuestro hueso de pecho, y entonces vamos a sentir el movimiento del diafragma, achatándose y estirándose. Vamos a apoyar las manos sobre las extremidades inferiores de la costilla. Respiremos entonces profundamente. ¿No sentimos los pulmones empujando las costillas flotantes? Practiquemos esta respiración diafragmática durante 5 minutos al acostarnos y durante 5 minutos antes de levantarnos. Por la noche, esta respiración nos calmará los nervios, con lo cual nos adormecerá. Por la mañana nos animará y despejará. Si hacemos esto sin desmayar, no solo mejoraremos la voz, sino que viviremos algunos años más. Los cantantes de ópera y los maestros de canto llaman la atención por su... El famoso Manuel García vivió 101 años y atribuía su larga vida a los ejercicios diarios de respiración profunda. Esa es la forma en que nosotros debemos de respirar. Esa es la forma en cómo nuestras palabras van a ser pues más claras cuando nosotros las decimos. Ahora bien, ya tenemos pues lo que tenemos que hacer desde dentro, lo que tenemos que hacer en torno a la respiración, pero nos va a faltar algo. Nos va a faltar el aparato bucal, ¿sí? Les voy a decir la palabra discursos. Todos ustedes imaginen la palabra discursos, imagínensela, imagínenla o dibújenla pues en la mente. Discursos. Después de que la imaginamos y de que la tenemos en la mente, vamos a tratar de imprimirla con el aparato bucal. Vamos a decir discursos. Discursos. Quiero verlos a todos imprimiendo la palabra discursos en su aparato bucal. Discursos. ¿Sí? Y ustedes vean, ahora que tienen la oportunidad de estando frente a su cámara, que es prácticamente un espejo, vean cómo se va dibujando la palabra discursos. Y para decir la D, juntamos la lengua con nuestros dientes de arriba. Para decir la S, juntamos los dientes. Discur, cur, y ¿se dan cuenta cómo movemos los labios? Y cómo también, en qué forma ponemos nuestros dientes. Discursos. Discursos. ¿Ok? Ahora, hagan ustedes gesticulación. Pronuncien más la gesticulación, es decir, hagan un movimiento exagerado de tal manera que vean ustedes frente a la cámara cómo se dibuja la palabra. ¿Sí? Entonces decimos discursos y vemos cómo se mueven nuestros labios, en qué forma se mueven también nuestros dientes, nuestra lengua y cómo vamos imprimiendo esas palabras. ¿Ok? Entonces decimos otra vez, discursos. Pero para que nuestra palabra se escuche clara, tenemos que abrir la boca, ¿sí? Lo más grande que podamos. Les decía, vamos a exagerar quizá
los movimientos de nuestra boca para poder imprimir de mejor manera nuestras palabras, ¿ok? Entonces quiero verlos a todos, que abran fuerte o grande pues la boca y que dibujemos, imprimamos esa palabra que es discursos, ¿ok? A la cuenta de 3 todos decimos discursos, ¿ok? Inhalamos y decimos discursos. Otra vez, inhalamos. Discursos. Una última vez, inhalamos y decimos discursos. Ahora bien, ya tratamos de imprimirla, ya la dijimos, discursos. Ahora vamos a complementar todo esto que todo esto que hemos visto. Inhalamos, llenamos el estómago de aire e imprimimos la palabra discursos. ¿Ok? Inhalamos, llenamos el estómago de aire y decimos discursos. Y se escucha mejor, se escucha más claro. ¿Sí? De preferencia, si pudieran estar de pie, aunque creo que la mayoría están sentados, pero si quieren más al ratito frente a su espejo, traten de hacerlo y verán cómo les va a salir mejor la palabra. Van a hablar más fuerte y se va a escuchar con mayor claridad. ¿Ok? Muy bien, chicos, pues yo creo que vamos a dejar nuestra sesión formal hasta esta parte. Y bueno, les voy a dar unas indicaciones finales y quizá algunos comentarios últimos. Pero bueno, deseo que tengan una excelente noche y continuamos en breve.